mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos encontramos hoy, amigo oyente, en el capítulo 56 de Isaías. Y aquí estamos siguiendo una secuencia que comenzó con el maravilloso capítulo 53, que nos habla de la salvación del Señor, provista para una humanidad perdida, por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz. Aquí Él regresa nuevamente a la nación de Israel. Y el profeta Isaías está hablando aquí directamente a su propio pueblo. En los primeros 8 versículos de este capítulo 56, Él nos presenta algunas informaciones en cuanto al reino del futuro. Y luego, de los versículos 9 al 12, vemos la triste condición del reino presente, es decir, como lo era en los días de Isaías, y aun cuando el rey Ezequías estaba en el trono. Durante su reino, tuvo lugar un avivamiento, aun cuando el contraste es muy evidente aquí. Lo que tenemos aquí no es un regreso al monte Sinaí, como piensan algunos, sino en su lugar, una marcha victoriosa a través del arco de triunfo hacia el milenio. Es un movimiento hacia adelante, lo cual es el resultado lógico de lo que ha precedido a esto. Pertenece en particular al pueblo de Israel, y de allí se irradia hacia un círculo que se amplifica, incluyendo beneficios globales. Todo esto descansa en el nuevo pacto que Dios ha hecho con Israel, y será una bendición. Y entonces la ley que el Señor Jesucristo elevó a su nivel máximo en el Sermón del Monte, será ejercida aquí, porque Él estará reinando, y eso será su voluntad y será su ley. El énfasis de este capítulo es, por tanto, en cuanto a ética y no a los sucesos. Es en referencia a la práctica y no a la profecía. Esto es algo que debería influenciarnos hoy porque hay muchas personas que piensan que el estudio de la profecía es algo para entretenernos, para satisfacer la curiosidad del intelecto. Sin embargo, esto es para animarnos a que vivamos santamente. Usted recordará que el escritor del Nuevo Testamento, el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 3, dice: «Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro». Así es que, aquí tenemos una esperanza purificadora. Él está echando ahora una mirada hacia el reino. El Señor está reinando. Usted recuerda que en el Sermón del Monte, Él elevó a la ley a su máximo nivel. Él hace que sea absolutamente imposible para que cualquier persona llegue a ser salva por medio de la ley. Por ejemplo, Él dijo allí: «Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego». Hay muy pocos de nosotros en el día de hoy que no somos culpables, tenemos que decir de paso. Basándonos en esto, yo no podría ser salvo. Pues bien, amigo oyente, tenemos un Salvador que sí nos salva. Pero cuando Él esté reinando aquí en la tierra, créame, amigo oyente, no habrá nadie que secuestre un avión. Podremos caminar por las calles de nuestras ciudades y de Jerusalén sin ningún peligro, y la tierra va a ser un lugar de seguridad en aquel día. Todos podrán morar en paz bajo su propia viña e higuera, y eso quiere decir que Él va a ser un capitalista. Cada uno va a tener su propia propiedad. En realidad, amigo oyente, usted no va a tener que pagar ninguna clase de impuestos en aquel día para mantener algún sistema escolar que no funciona o lugares de estudio que son quemados periódicamente y destruidos sin ningún sentido. Y hay mucha gente hoy que está sufriendo demasiado con el pago de los impuestos. Amigo oyente, esto es algo que no puede continuar. Cosas como estas en algunos países precipitaron una revolución. Las cosas no pueden continuar de esa manera hoy, y es hora que los políticos se den cuenta de eso. Lo hermoso en cuanto al milenio, amigo oyente, es que cada hombre será el dueño de su propiedad y no tendrá que pagar impuestos. Eso será algo hermoso, ¿no le parece? Eso será en el milenio, digamos de paso. Escuchemos ahora lo que dice el primer versículo de este capítulo 56 de Isaías. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Ninguno de los profetas anticipaba un largo período de tiempo antes del establecimiento del reino.
Ellos reconocían que iba a haber un intervalo de tiempo, pero ellos también hablaban de esto en el futuro inmediato. Y la salvación de la cual se habla aquí es la salvación nacional de Israel. Eso era lo que pensaba el apóstol Pablo cuando escribió allá en su carta a los Romanos capítulo 11, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Esto es en anticipación a la salvación que se acercaba, y porque se estaba acercando, tendría que haber un incentivo. Tal cual lo hemos dicho, tenemos la esperanza de su venida. Así que esto es un incentivo para nosotros, para que vivamos una vida santa hoy. Luego en el versículo siguiente, el versículo 2, leemos, Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Usted puede apreciar que esto es para un pueblo que estaba nuevamente guardando el día del sábado, y esto será restaurado después de este día de gracia en el milenio que tendrá lugar aquí en la tierra. Esto tendrá lugar durante el milenio. Hoy estamos viviendo en un día cuando se nos dice con toda claridad que ningún hombre debe juzgarle a usted en cuanto al día del sábado. Por tanto, nosotros no estamos bajo esto, lo que según creemos debería ser evidente para cualquiera. Pero esto no quiere indicar que Dios no tiene la intención de restaurar eso en la tierra cuando Él reine aquí, y que la ley saldrá de Jerusalén. Y ahora en el versículo 3 leemos, Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, Me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, He aquí yo soy árbol seco. Y el gentil en aquel día no se va a sentir como que es uno de afuera a causa de este arreglo particular de Dios con Israel. Por el contrario, él es invitado a entrar y a compartir las bendiciones, y un eunuco no actuará como sacerdote bajo la economía de Moisés, es decir, que una limitación física en aquel día no va a dejar a nadie por fuera. Luego en los dos versículos siguientes, los versículos 4 y 5 leemos, Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Es decir, que las limitaciones físicas de los extranjeros, de los proscritos y desterrados, todos ellos son invitados tierna y bondadosamente de parte de Dios para ocupar una posición que es mejor que la de un hijo o una hija, y de una confianza que es para siempre. Ahora, la ley no podía hacer eso, ni tampoco lo daba. Usted puede apreciar, amigo oyente, que es elevado a su máximo nivel. Estamos hablando aquí acerca del milenio. Luego el versículo 6 dice, Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Usted puede apreciar que el extranjero recibirá un nuevo corazón para que él pueda amar al Señor en aquel día. Y en el versículo 7 continúa diciendo, Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este es el versículo del cual citó el Señor Jesucristo cuando Él limpió el templo por segunda vez. La intención original de Dios era que el templo fuera utilizado por toda la gente, no importa cuál fuera su raza, color, clase o condición. Pero no funcionaba de esa manera durante los días del Señor Jesucristo. La iglesia hoy está muy alejada de su objetivo principal, de la misma forma que lo estaba el templo en aquel día. La iglesia hoy se ha convertido en un club campestre. Muchos han abandonado las grandes ciudades, se han dirigido a las zonas residenciales donde se sirve buenas comidas y hay buenos equipos deportivos. Pero hay muy pocos de sus miembros interesados en trabajar para ganar almas para Cristo, que es lo lamentable. No se encuentra muchos obreros preocupados por llevar a los perdidos al Señor. Y ahora el versículo 8 dice, Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. El reino tiene que ser algo mundial en este sentido, e incluirá a miembros de cada familia de la raza humana. Dios dice que en aquel día Él juntará o reunirá a la gente. Opinamos que el gran avivamiento del regreso de Cristo tendrá lugar en el milenio. Ahora con el versículo 9 comenzamos la segunda y última sección.
La primera parte fue algo maravilloso, ya que allí se trató el reino futuro. Pero, ¿qué acerca de la situación del reino presente? Usted puede observar a su alrededor hoy. Isaías dice aquí en el versículo 9, «Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar». Ahora cambia nuestra visión de la contemplación de las glorias del reino futuro a la triste condición del reino que existe ahora. Dios ha permitido a las naciones del mundo que entraran a ese lugar como bestias salvajes y feroces, y ellas están robando a su pueblo y cometiendo toda clase de pillaje. Ya habían entrado los asirios, ya estaba próxima a entrar Babilonia, y otros seguirían después, vendrían a destruir. Si usted ha observado alguna vez fotografías de Jerusalén, no puede dejar de notar que las rocas y los muros de esta ciudad, así como también el muro de los lamentos, muestran muy evidentemente que esta ciudad ha sido destruida. Y eso ocurrió por lo menos 27 veces. Y en el día de hoy ha sido reedificada sobre los escombros. Y si usted quiere ver cómo era el terreno en la época de Cristo, bueno, uno tiene que descender por lo menos 10 o 15 metros debajo de la superficie actual. Dios permitió que eso ocurriera, amigo oyente. ¿Por qué? Porque ellos le habían fallado. En el versículo 10 tenemos algo muy destacado. Leamos. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir. Aquí tenemos un cuadro de los profetas y los sacerdotes. Aquellos que hablaban con Dios en aquel día. Ellos eran los atalayas. Eran ciegos, eran ignorantes y eran perros mudos. Usted recuerda que el apóstol Pablo dijo en su carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 2, «Guardaos de los perros». Y esto no era para que los carteros tuvieran cuidado con los perros cuando entregaban la correspondencia. Tampoco es para que uno tenga cuidado cuando visita a una persona extraña y le sale algún perro ladrando. Él está hablando aquí de algo que era muy común en esos días. Cada pastor tenía un perro que le ayudaba a cuidar las ovejas, y ese perro se echaba cerca del lugar y siempre tenía un ojo abierto. En el momento en que se acercaba un animal o alguna otra persona desconocida tratando de robar o herir a las ovejas, este perro ladraba. Pero ahora, los atalayas y los profetas que debieran estar advirtiendo al pueblo de Dios, que debieran estar presentando la palabra de Dios, bueno, eran ignorantes de ella. Y eran solo perros mudos. Les resultaba mucho más fácil quedarse callados y no decir nada. Según nuestra opinión, el liberalismo entró a causa de la posición cobarde que tomaron algunos ministros. Cuando uno predica la palabra de Dios, uno por lo general pone su dedo en la llaga. Sabemos esto porque lo hemos estado haciendo por muchos años y no pedimos disculpa por eso. Tratamos de ser tan dulces y buenos como podemos, pero amigo oyente, la palabra de Dios es bastante dura. Y aquí en este mismo lugar es bastante dura. Aquí está hablando acerca de un hombre que se para en el púlpito y no presenta la palabra de Dios. A este lo llama un perro mudo. Nosotros no lo decimos, es Isaías quien lo dice. Si usted quiere tener algún argumento, bueno, lo puede presentar ante Isaías y ante el Espíritu Santo y ver qué es lo que ellos tienen que decir. No creemos que lleguen a cambiarlo, dicho sea de paso. Perros mudos es lo que él dice, un hombre que no quiere predicar la palabra de Dios. Bien, echados no pueden ladrar, aman el dormir. Es mucho más fácil ser pastor de la gente y tratar de complacerlos a todos. Hay algunas iglesias que están buscando un pastor. Hacen una lista de las habilidades que ellos desean que tenga el pastor que buscan. ¿Y sabe usted cuál es la habilidad que ocupa la más alta prioridad? La habilidad que encabeza la lista es una buena personalidad, que sepa cómo comunicarse con los grupos de todas las edades, que los ancianos lleguen a quererlo y que también los jóvenes lleguen a quererlo. En realidad, amigo oyente, algunas de estas personas nunca enfatizan en cuanto hacia esta persona que buscan puede o no puede enseñar la palabra de Dios. Y como resultado de esto, bueno, uno tiene estos perros mudos en el día de hoy. Sentimos mucho haber dicho esto, amigo oyente, pero Isaías lo dijo primero que nosotros. Sigamos adelante con esta descripción que hace Isaías en el versículo 11 de este capítulo 56. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado.
son perros comilones. En otras palabras, ellos dicen, ¿qué provecho hay para mí personalmente? Ellos están más preocupados por sus propios intereses personales que por el bien de su pueblo. Personalmente opinamos que esto aquí indicaría que uno no debería predicar la palabra de Dios. Ahora, cierto predicador dijo en una ocasión a otro predicador que tenía un programa radial, «Ustedes hablan demasiado fuerte en la radio». Ahora, suponga usted que la gente se vuelva contra ustedes y que no apoyen su programa. El predicador radial le dijo, «Bueno, saldríamos del aire, no presentaríamos los programas y le mencionaríamos esto al Señor». Ahora, si Él quiere que nosotros continuemos transmitiendo, Él quiere que presentemos su palabra. Entonces es problema de Él y no nuestro, porque Él quiere que nosotros presentemos su palabra, y si Él no hace que nosotros tengamos amigos, entonces no tendremos amigos. Ahora Isaías continúa diciendo en el versículo 12 de este capítulo 56, «Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente». Esta gente trata de ahogar su triste situación y su condición en la bebida, y se enfrentan al mundo como borrachos. Y hay muchas personas hoy que se enfrentan a la vida de esa manera. Ahogan sus problemas en la bebida. Hay veces en que se habla mucho acerca del problema de las drogas entre los jóvenes. Pero ¿qué podemos decir en cuanto al problema del alcohol entre los adultos? Uno puede apreciar esto cuando viaja en avión y también en los hoteles, en los lugares públicos, por todas partes está lleno de personas embriagadas. Inclusive uno puede ver a mujeres ancianas que no pierden la oportunidad de tomarse un cóctel, y lo toman como si fuera agua. Y en cuanto a muchos creyentes, podríamos decir que hoy ellos aprecian más la música suave, y es por eso que existen grandes cantidades de emisoras que se llaman cristianas, pero no dicen nada de Cristo. ¿Por qué? Porque uno no se mete en muchos problemas de esa manera. Pero si se predica solo la palabra de Dios, entonces sí que puede acarrearse problemas. Esto se está diciendo en una manera muy fuerte aquí en este capítulo.